En los últimos años, hemos visto la necesidad de actualizar el pensamiento crítico, al igual que nos hemos percatado de la creciente utilización de la perspectiva decolonial, en diferentes acepciones, por ejemplo, con Walter Mingolo en Opción Decolonial o Nelson Maldonado en El Giro Decolonial. ¿Pero a qué nos referimos con perspectiva decolonial? Es el intento de reescribir la historia desde otra lógica, otro lenguaje y desde otro marco de conocimiento alternativo al eurocentrismo moderno, lo cual además implica un accionar político. Es en el año de 1990 donde por primera vez se levanta el movimiento indígena ecuatoriano para trastornar su condición social, enfrentando un espacio público que les había sido negado durante muchos años junto a una gran marginación social. Ellos buscaban llamar la atención sobre la relación entre la interculturalidad y la colonialidad del poder, con una diferencia de colonia-pensamiento, alternativo que el movimiento produce con la mirada hacia una clasificación étnico-racial, la dominación estructural y de descolonización, tanto como para distinguir las discusiones relativas que efectúan sobre la diferencia cultural y multicultural. El artículo que los avala busca moverse alrededor de una simple asociación de interculturalidad con política cultural o identitaria, a través de configuraciones conceptuales que denotan otras formas de conocimiento, desde la necesaria diferencia colonial para la construcción de un mundo diferente. La Agencia de los Movimientos Indígenas Andinos ha invertido la hegemonía blanca mestiza y al mismo tiempo ha posicionado a los pueblos indígenas local, regional y transnacionalmente como actores sociales y políticos. En Ecuador, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, la interculturalidad está directamente orientada a sacudir el poder de la colonialidad y del imperialismo, particularmente la interculturalidad. Para la Confederación de las Naciones Indígenas de Ecuador, la interculturalidad es un principio ideológico, que es uno de los 9 que constituyen y dirigen su proyecto político, clave en la construcción de una nueva democracia, naturalmente anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista, que garantiza la máxima y permanente participación de los pueblos y naciones indígenas en las tomas de decisión. Por otro lado, el propósito del Estado plurinacional es resolver gradualmente cada una de las herencias sociales, caracterizadas como el analfabetismo, pobreza, desempleo, racismo, etc. Básicamente es para satisfacer las necesidades material, espiritual y cultural, que garanticen el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Pero, ¿qué significa hablar de giro epistemático en relación con el concepto de interculturalidad y cuál es su independencia en el programa del movimiento indígena? Hablar de interculturalidad como una construcción de y desde un lugar indígena de enunciación no significa sugerir que otros sectores no pueden usar el término. Significa aceptar que Ecuador ha venido siendo el movimiento indígena que ha definido la interculturalidad y le ha dado significación social, política y ética. Walter Mignolo dice que es difícil comprender la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad, porque no podemos ver más allá de la modernidad. La interculturalidad es parte del otro pensamiento del lugar político del discurso del movimiento indígena, un pensamiento que como concepto de multiculturalismo tiende a sostener los intereses hegemónicos. Es por eso que este último término es más utilizado por sectores blanco-mestizos como un sinónimo de interculturalidad. El problema no se concentra solo en las políticas de multiculturalismo como una nueva idea dominante en la región y el globo, sino en las vías de cada política utiliza para alterar la subalternidad colonial, como las consecuencias de la diferencia colonial, incluyendo lo que denomina Mignolo como racismo epistemático de la modernidad. La interculturalidad promueve una inclusión vacía del lugar político, es decir, se habla de incluir mientras en la práctica se excluye a indígenas y afros, incluso mujeres y campesinos, como sujetos con una crítica epistemática, política y cultural, un pensamiento que difiere radicalmente en su lógica y en su fundación sociohistórica y política de los filósofos blancos y blanco-mestizos, de base eurocéntrica. Es el que propone un diálogo intercultural, el cual permite un descubrimiento de América en toda su variedad y diversidad. La otra dimensión de interculturalidad. Este movimiento no usa los términos diferencia colonial o colonialidad del poder, ya que tiene muy en claro que su discurso, pensamiento y práctica derivan de la experiencia del colonialismo a través de las manifestaciones de colonialidad,
Esto quiere decir que el proyecto social, político y epistemático del movimiento se origina y aporta evidencia sobre las condiciones coloniales del presente y vincula el pasado a través de la descolonización política, que usa el concepto de interculturalidad como su principal orientación. Este pensamiento no cambia la diferencia colonial, solo la hace ver más visible y reafirma las nuevas políticas de subjetividad y la diferencia lógica, y esto es porque cambia el sistema y el poder colonial del mundo modernizado.